Hola chiquilines, ¿cómo están? Les había pedido de deberes que buscaran información sobre Sócrates, información biográfica, para irnos enterándonos de quién fue él. Hoy les traigo una lectura sobre Sócrates, ¿tá? Entonces, para hacerlo un poco más ameno, yo les voy a mostrar el libro y vamos a ir leyendo algunos fragmentos de ese libro, ¿sí? Yo leo en voz alta, ustedes van a tener el texto, yo se los voy a ir mostrando y me van a seguir en la lectura. Este es el libro del que vamos a realizar la lectura. El autor es Pablo da Silveira, que es un profesor de filosofía uruguayo. Y por acá está el viejito, el libro de la profe. Se llama Historias de Filósofos. Vamos a ir al capítulo que habla de Sócrates. El capítulo se titula ¿Por qué mataron a Sócrates? Pero no vamos a centrarnos en eso todavía. Vamos a ir a esta parte que nos habla de cómo era Sócrates, ¿sí? Y también nos plantea la problemática de Sócrates. Vamos a empezar la lectura acá. Sócrates y Atenas. Voy a agarrar un lápiz para irlos guiando en los párrafos porque nos vamos entonces a saltear algunos párrafos. Ustedes si quieren lo leen todo, ¿sí? Pero yo les voy a ir leyendo algunos fragmentos que seleccioné para ustedes. Dice así: imaginemos que estamos a fines del siglo V a.C. y que caminamos por las calles de Atenas. Es una gran ciudad para la época, probablemente unos 100.000 habitantes. Y eso se nota a cada paso. El mercado desborda de gente, numerosos ciudadanos entran y salen de los edificios públicos, el camino hacia el puerto hormiguea de comerciantes, de carretas cargadas de mercancía y de esclavos que transportan fardos. Nos vamos a la siguiente página, a este párrafo. De pronto, en una esquina, un pequeño grupo de hombres forma un semicírculo en torno a un personaje estrafalario. El que habla es bajo de estatura, tiene un vientre movedizo y una nariz chata que estalla entre dos ojos demasiado separados. Va descalzo, tiene los pies sucios y la túnica en mal estado. En una palabra, es todo lo contrario de esos griegos apolíneos que nos muestran las estatuas. Este hombre gesticula, mueve los brazos, señala impertinentemente con el dedo. Sus interlocutores pasan de la risa a la confusión, del interés a la furia, pero en ningún momento dejan de escucharlo. La mayoría de ellos son jóvenes bien vestidos y de físicos cuidados. Cualquier ateniense los reconocería como hijos de ciudadanos ricos. Y cualquier ateniense diría ante ese cuadro: ahí está Sócrates, insistiendo con sus molestas preguntas. Bien. Sócrates era uno de los personajes más populares de Atenas, la ciudad que lo vio nacer, en la que creció y enseñó, la que lo juzgó y terminó por obligarlo a envenenarse. Allí había nacido en el 469 a.C., hijo de Sofronisco, un tallador de piedra, y de una conocida partera llamada Fenaretes. Ambos eran gente sencilla, trabajadora, sin grandes propiedades ni rentas. Sócrates se había casado con Jantipa, una mujer también ateniense que era famosa por su mal carácter. El matrimonio había tenido 3 hijos y no se diferenciaba en nada de cualquier familia de atenienses pobres. A Sócrates se lo podía encontrar en la calle o en el mercado,
conversando con los políticos, con los comerciantes o con los artesanos. Su vida, como la de todo buen ateniense, había estado constantemente ligada a la historia de la ciudad. ¿Cómo es posible que un hombre semejante, que hacía parte del más típico paisaje ateniense, haya despertado un odio suficiente en sus conciudadanos como para terminar siendo condenado a muerte a los 70 años de edad? ¿Cómo pudo ocurrir que un hombre comparativamente poco involucrado en los vaivenes de la vida política terminara siendo ejecutado? ¿Y cómo se explica que haya sido condenado a muerte en un momento de relativa calma, bajo un gobierno legítimo y democrático? Para encontrar una solución al problema, tenemos que empezar por preguntarnos qué hizo Sócrates de especial a lo largo de su vida. Y la respuesta inmediata es que habló todo el tiempo sin escribir jamás una sola línea. Pero hablar estaba lejos de ser un delito en Atenas. Hablaban los jóvenes y los viejos, los ricos y los pobres, los ciudadanos y los extranjeros. Atenas era una ciudad soleada y meridional donde nadie pensaba que hablar fuera una pérdida de tiempo. ¿De qué había hablado Sócrates para que lo suyo fuera tan especial en ese contexto? Sencillamente había hablado de todo, de la virtud, de la verdad, de la ciencia, de la justicia, de la belleza, del amor, de la vida, de la muerte. Y más que hablar, había preguntado. Había tratado de saber qué pensaban sus vecinos para ver qué podía sostenerse con razonable firmeza. Ahí parece estar una de las claves del problema. El trabajo de Sócrates no consistía tanto en afirmar como en poner en duda. Se había propuesto mostrar a los atenienses que sus opiniones y sus juicios estaban basados en la costumbre y no en la razón, de modo que eran incapaces de defender con argumentos lo que tenían por bueno, por justo o por verdadero. Se trataba de una tarea capaz de exasperar a cualquiera y él la llevaba a cabo con verdadera impertinencia. Bien, chiquilines, esa lectura, mi intención es que les dé una idea de cómo era el contexto de Sócrates, ¿sí? Nos hace como un cuentito en el cual contextualiza a Sócrates en Atenas y también nos cuenta que Sócrates fue condenado a muerte por la Atenas democrática y nos deja con la pregunta: ¿qué hacía Sócrates de tan especial que llevó a que sus conciudadanos lo condenaran a muerte? ¿Sí? Además lo plantea porque en una Atenas abierta, democrática, donde no condenaban a nadie por hablar. Recuerden que estamos hablando del siglo V a.C., no había iglesia católica, la religión griega era politeísta y no realizaba una censura, no perseguía en general a la gente por pensar diferente. ¿Sí? Entonces, Pablo da Silveira, hasta donde leímos, nos deja con esa pregunta: ¿qué hacía Sócrates de tan especial? Escuchen, a continuación de esto, yo les voy a dejar una lectura más, ¿tá? En que relaciona también a Sócrates con su contexto. Sócrates en el siglo V a.C., que fue contemporáneo de los sofistas. Entonces vamos a enterarnos también un poquito quiénes fueron los sofistas, ¿tá? ¿Cuál era el problema filosófico predominante en el siglo V a.C.? ¿Y cuál era la relación entre Sócrates y los sofistas? Eso se los dejo en un material aparte. Que pasen bien, chiquilines.